Hola, hola, bendiciones en este lunes. Seguimos pues en este proceso de Cuaresma, en este desierto que emprendemos con Jesús. Y seguíamos hablando sobre el tema de que estamos llamados a entender que vivimos en una pues batalla espiritual, en un momento de batalla donde el mundo o el demonio y todas esas hechanzas pues quieren alejarnos de la gracia de Dios y de poder pues morir, por decirlo de alguna manera, a esas actitudes viejas, a esos pecados y demás, y de esa manera renunciar a la vida eterna que Dios tiene para nosotros. Ya hemos hablado de dos elementos, haciendo alusión a esa armadura que nos decía San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6, y hablábamos del yelmo de la salvación, que era aquel que nos invitaba a recordar que hemos sido sanados, que hemos sido salvados, y también pues el tema de la coraza de la justicia, es decir, cubro mi vida, manejo mi existencia, me protejo en el amor de Dios, que es aquel que me invita a regir mi vida. Pero para que esa coraza se sostenga, para que ese amor de Dios verdaderamente sea aquel que transforme y proteja, tiene, dice San Pablo, que ser sostenida por algo. Y es justamente el cinturón de la verdad. Es muy bonito y es también muy profundo escuchar ese diálogo que tiene Jesús con Pilatos mientras era juzgado, donde Jesús le decía que él había venido al mundo por la verdad y que todo el que escucha la verdad escucha la voz de Cristo. Y entonces aquí entra una pregunta, porque ¿cuál es la verdad? De hecho, ese mismo Pilato la hace, ¿qué es la verdad? Y a veces viene en mi mente una imagen que ha visto en algún momento, que era que decía o que se encontraba, pues, dos personas en una figura que eran, pues, puede ser un 6 o un 9 y una persona de hecho decía, de hecho quería mostrar, es un 6 no, esto es un 9. Y entonces decía, todo depende de la perspectiva con que se vea. Y es cierto, podemos decir que si yo estoy viéndolo desde la parte de abajo, probablemente para mí sí puede significar un 6 y si lo veo por la parte de arriba, podría significar un 9. Pero independientemente de mi percepción, hay una realidad que es la de aquel que hizo esa figura en el suelo. Y él justamente cuando la hace, pues muy probablemente habrá dicho, no, voy a dibujar un 6 o voy a dibujar un 9. Entonces lo mismo nos pasa con esta vida de fe, porque hoy hablamos, es que la verdad es que no es que tu verdad, es que mi verdad. Y eso, para que haya una verdadera justicia, lo mismo que ocurre en los tribunales, aunque a veces nos hemos dado cuenta que a veces la verdad a veces es tergiversada, o en los tribunales a veces la justicia pues se lleva por ciertos caminos que no deberían de ser. Hay, lo cierto es que hay una verdad que es la verdadera, valga la redundancia. Y nosotros en nuestro camino de fe tenemos que entender que la verdad fundamental, que la esencia de todo lo que vivimos y en todo lo que movemos es lo que Cristo nos ha enseñado, porque Él es camino, verdad y vida. Entonces, ¿y a qué viene todo esto y por qué es importante ese aferrarnos a la verdad? Porque en la medida que nos aferremos a la verdad, en la medida que confiemos en la verdad de Dios, iremos pues enfrentando con buen pie, por decir de alguna manera, cada una de las diversas ideologías y situaciones que se nos presentan. Hoy se han tergiversado muchísimos términos. Hoy hemos encontrado una serie de situaciones donde se nos invita a valorar desde una perspectiva humana sin tomar en cuenta nuestra esencia a la trascendencia. Hoy se nos dice que tenemos la capacidad de definir en cuándo una persona es persona y que haya personas de alta o de baja categoría. Hoy se nos viene a decir que entonces que hay un momento donde la persona deja de serlo por edad o por enfermedad y que bueno, tendremos entonces que quitarnos nuestra vida, quitarle la vida, en lo que se llama la eutanasia, o sea, la buena muerte, según la traducción etimológica. Hoy vemos en redes sociales, yo tengo 5.000 amigos y verdaderamente el cuestionamiento que podríamos decir es, pero ¿cuántos verdaderamente son amigos? Porque es cierto, por esa belleza de cómo suena, de qué bonito, de cómo nos lo presentan, pues podemos a veces confundirnos en una esencia de verdad. Pero ya el Señor nos ha mostrado, a veces la gente
Y es muy vacilón porque como a veces se cuestionan los mandamientos de la ley de Dios, cuando esos mandamientos nos llevan o nos presentan elementos muy fundamentales, como no matar, como no robar, la fidelidad matrimonial que hoy pues, tan en tela de juicio a veces se pone. De hecho, se ha puesto en tela de juicio el concepto de matrimonio. Entonces, ahí es donde tenemos que partir de que tenemos que arrancar de una verdad que no es delimitada por mi perspectiva, sino que es la que nace, la que surge desde aquel que ha sido capaz de crear todo lo que conocemos y todo lo que vemos. Es cierto, y Dios es tan misericordioso que puede entender a veces nuestros problemas y nuestras limitaciones de ver ciertas cosas, y que a veces nuestra perspectiva no está en sintonía con lo que Él ha planeado, y nos da la oportunidad de acercarnos al sacramento de la reconciliación, donde podemos reconocer nuestras culpas y poder de esa manera nuevamente reentablar esa amistad con Dios que nos permita conocer la verdad completa, pero si es necesaria una disposición de corazón. Entonces pidámosle al Señor verdaderamente la capacidad de recordar que nos ha salvado, de vivir en el amor y que toda nuestra experiencia sea en su amor, en el amor creador de Dios, pero siempre aferrados y mantenidos en la verdad.